¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer el pavo de tus sueños. Ese pavo que siempre soñaste que fuera súper jugoso, que tuviera una apariencia súper bonita. Ese pavo lo vas a aprender a hacer el día de hoy. Estamos en nuestras recetas navideñas, va a ser muy fácil, así que pon mucha atención a esta receta porque hasta para emprender vas a tener mucho éxito. Bueno, quiero recordarles que estoy en la comodidad de mi casa. Aquí están mis hijos, está mi familia y van a escuchar a mis hijos ahí gritando, jugando, igual van a estar hablando por acá porque se acercan, ¿vale? Entonces, esto es súper navideño y muy familiar y espero que así sea en su casa. Bueno, vamos por los ingredientes. Ojo, estos ingredientes pueden cambiar, sobre todo porque son especias, ¿vale? Si quieren jugar con otra cosa, lo ponen, están a su libre albedrío, ¿va? Entonces todo esto va en polvo molido. Entonces son 2 gramos de ajo, ajo en polvo, 2 gramos de jengibre, 2 gramos de nuez moscada, 2 gramos de comino, 2 gramos de orégano, 2 gramos de canela, 2 gramos de páprica o pimentón dulce, que también se le llama, pero le va a dar un colorcito bonito. Vamos a ir por 12 gramos de azúcar mascabado. Sí, azúcar, no pasa nada. Va a quedar bien. No, ella quiere postre. No es postre. Es solamente para que les dé un saborcito navideño, ¿sí? Después, 73 gramos de sal. Oiga, chef, ¿cómo hizo lo de la sal? Bien fácil. Es el 1% o el 1.5%, si son de un poquito de más sal, de la totalidad del pavo. Este pavo pesó 7 kilos con 300 gramos. Entonces, el 1%, pues son 73 gramos. ¿Cierto? Si quieren un poquito más, le digo 1.5, el 2 ya es mucho, no vale la pena, ¿sale? Entonces, con esta cantidad de sal es más que suficiente. Repito, es el 1%, máximo el 1.5%. Hagan su calculadora, lo ponen y ya está. Y si no, le preguntan a Google y esas cosas, ya está. Después, 100 gramos de mantequilla porque vamos a hacer una mezcla para poder poner adentro de la piel, no tanto afuera. Sí va a quedar, pero yo quiero adentro, porque si solamente lo dejamos en la piel la sal, va a quedar salada la piel, más la carne no, ojito. Entonces vamos a poner eso. Y después necesitamos 1 litro de caldo de pollo, necesitamos 300 gramos de mantequilla, 300 gramos de mantequilla, sí, lo vamos a hacer encamisado. Es una técnica que es preciosa. Voy a necesitar, ¿cómo se llama esta tela de ángel, creo que se llama, con lo que hacían los pañales antes? Seguramente todos ustedes ya la conocen. Ahorita se los voy a mostrar y vamos a mojar en mantequilla esta tela y lo vamos a cobijar. Y eso va a hacer que todo quede bien guardadito, el juguito va a quedar buenísimo, delicioso. Después el relleno, ahí les va. 150 gramos de zanahoria picada, 150 gramos de cebolla, 150 gramos de apio, 150 gramos de semilla, la que ustedes quieran, cacahuate, avellana, piñón, lo que ustedes deseen, de semillas y se lo van a poner. También pueden ponerle fruta cristalizada, ojo, queda bastante rico también. Después, 100 gramos de dátiles. Uy, no saben cómo queda con dátil, por el amor de Dios, delicioso, delicioso queda. Después le vamos a poner 1 kilo de carne de res, de preferencia si pueden encontrar diezmillo y que se los muelan, ese es buenísimo porque tiene una cantidad de grasa del 30% y queda bastante bien. Después 200 gramos de pipirín, le vamos a poner vino tinto, para que quede súper rico. 100 gramos de puré de tomate, queda buenísimo para que quede espesita. Y después 100 gramos de frutos secos, que les digo que es la fruta cristalizada de lo que ustedes tengan, pasas, uva pasa, arándanos, lo que ustedes deseen. Hay aquellas personas que viven aquí en México, la papaya cristalizada queda súper rica. Entonces pongan mucha atención, es una receta muy sencilla, la verdad, y queda delicioso. Olvídense de ese pavo que es difícil de hacer. Vamos a ir por la receta. Bueno, ahí les va. Este es el pavo. Tenemos un pavo que está completamente crudo, no está ahumado. Si está ahumado, quiere decir que ya está cocido. Este está crudo. Entonces, pesa, dijimos, 7 kilos, 300 gramos. Y siempre vienen con este tipo de cositas que nosotros lo vamos a quitar, ya sea que con cuchillo o algo. Y vamos a empezarlo a limpiar. Ya desde aquí empieza, ¿sí? Entonces vamos a hacer esta parte de aquí, vamos a quitarlo, no queremos esto, o que nos aparezca esto, lo de las cocciones, olvídenlo, ¿va?
Estos señores de acá, que es el pescuezo, lo vamos a sacar. Ahorita vamos a hacer un caldo con ello. Vemos si tiene otros dentros, pero no, está completamente limpio. Y vamos a sacar esta cosita de aquí. Y ya la tenemos. Esto se va. Esto lo vamos a usar caldo. Esto lo vamos a cortar también. Y nos sirve para el calduqui. Por aquí. Ahora nos vamos a ir con el caldo. Ajá, ¿qué necesitamos? Verduras. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Zanahoria, cebolla y apio. Esa es como su base de verduras. Yo estoy utilizando aquí la parte de arriba del apio que nadie le gusta. Ajá, este jardincito que está siempre en la parte de arriba del apio, eso lo utilizamos para hacer nuestro caldazo. ¿Ok? Después, tomillo fresco. Ajá, si se puede, es mucho mejor, ¿vale? Y si no, pues si lo tienen seco, pues ya, le pegan. Y después los dentros de nuestro pabellón. Vamos a ponerle cebolla. Para cebolluki, cebolla blanca, morada, que quieran. Hojas de laurel, unas 3, 4 y también pimienta gorda o pimienta de Tabasco, que también se le llama. Lo vamos a llenar de agua y va a estar hirviendo mientras que lo tengamos que utilizar. Y ahí están haciendo su caldo. Esto es bien importante. Entonces vamos a tener un caldo súper bien hecho para cuando lo necesitemos. Ahora vamos con el pavo. Bien importante secar. Entonces van a utilizar este papel absorbente y tiene que estar bien seco por adentro. Usen guantes. Si no usan guantes no pasa nada. Se lavan perfectamente bien las manos. Pero muchas veces hay huesitos y ese tipo de cosas que no quiero que se lastimen. No es de que son espinas, ¿no? Pero pues más vale utilizar guante y ya está. Bien seco. Ya que se quedó bien seco acá, bien seco también la parte de afuera. Vamos entonces ahora con el macerado. Acá tenemos la mantequilla. La mantequilla, si la compraron directamente del supermercado, lo pueden poner 30 segundos en el microondas y queda así suavecita, ¿ven? Así les va a quedar. Ahorita lo vamos a utilizar. Bueno. Bien, entonces vamos a empezar con todas las especias. Vamos a comenzar con el ajo en polvo. Después nos vamos con la canela. Vamos a ponerle la canela en polvo. Después comino molido. Cuidado que es bendito, no le van a poner de más. Digo, si son personas que viven en el norte de la República Mexicana, pues sí, están más acostumbrados al comino, pero si no, con cuidadito. Después nos vamos con el orégano. Le pusimos también nuez moscada. Vamos a poner el jengibre en polvo, queda delicioso, queda buenísimo. Y después aquí tenemos la sal. La sal yo voy a poner una parte nada más aquí. Y lo demás va a ser para mi pavo. Se lo voy a poner adentro y afuera en un poquito. Esto va a ser para la mezcla de la mantequilla. ¿Ok? Y finalizamos con nuestra páprica o pimentón dulce. Que queda buenísimo. Recuerden el gramaje. No se vayan a ir por cucharadas y esas cosas. Gracias. Buenísimo. Entonces ahora vamos a la parte de la mezclada. Vean lo suavecita que está la mantequilla, Le puse nada más 30 segunditos y con eso era más que suficiente. Aquí lo mezclamos hasta que quede completamente homogéneo. Listo, ahí quedó. Entonces ahora vamos a poner el azúcar mascabado, que era lo que nos faltaba. Aquí. Y otro pedacito lo vamos a dejar para la sal restante que ya habíamos también reservado. ¿Ok? Ahora vamos a ir a la parte de la salación. Vamos a poner azúcar y la sal y lo vamos a mezclar perfectamente bien y con eso le vamos a dar sal a todo nuestro pavo, sal y azuquita. Bien, entonces ahora vamos a poner ya con nuestra mezcla de sal y azúcar la parte interior de nuestro pavo, ¿sí? Toda esta parte de acá, ahí en este agujerito, ahí le vamos a poner todas las, bueno, no toda, pero sí una buena parte. Porque aquí viene mucho sabor, ¿vale? Vamos a ponerle aquí. Realmente lo de parte de afuera no me preocupa tanto porque es piel y la verdad no es de que vamos a comer piel. A nosotros lo que queremos es la carne del pavo, ¿sí? Vamos a ponerle así por todos lados. Con eso es más que suficiente, ¿no? Así. Perfecto, ¿vale? Ahí lo tenemos. Bien, ahora vamos a ponerle aromáticos, romero, laurel, lo que ustedes le quieran poner. Yo acá tengo unas mandarinas, si tienen naranjas, está bastante bien. Se los ponen así, ¿sí? Esto es simplemente para el aroma. Estos son aromáticos. Entonces tenemos el cítrico, que sería la mandarina, y el romero para darle
ahí un aroma muy rico. Ojo, muchos de los pavos vienen con estos termómetros. Sinceramente, a mi parecer, no está bien que se metan acá. Porque yo donde realmente quiero ver que esté cocidito es en el muslo, en donde está el hueso. Entonces aquí es lo importante. La pechuga es la que más rápido se cuece. Y mucha gente se va por acá cuando esto todavía no está bien cocido. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, ¿va? Ahora vamos a la parte de la maceración. Aquí tenemos el pavo. Vamos a cortar acá. Demasiada piel. Y entonces vamos a meter nuestras manos. Y vamos a separar un poquito. Miren, aquí había otros dentros. Que por lo general hay hígados, se le pone también, hay pulmón, hay corazón. Si esto lo quieren llevar a su caldo, lo pueden hacer. Si no, no pasa nada, con eso está más que suficiente. Entonces ahora regresamos, nuevamente hay que separar, hay que ir metiendo, vean cómo va entrando. Y aquí vamos a ir separando nuestra piel de la carne. ¿Ven? Eso es lo bonito de cocinar en diciembre, para cosas de Navidad. Tienen a los hijos al lado, están conviviendo con ellos. ¿Qué pasó, Maxi? ¿Cookie? ¿Cookie, qué pasó, amor? ¿Qué le estás haciendo a ese pavo? Estamos metiéndole un poquito de grasa en su traje, para que sepa bien rico, Cookie. ¿Estás quitando el traje? No, el traje se lo estoy dejando, que es esta capa de grasa. Es su traje, pero ves, aquí le estamos metiendo la mano para poder meter la grasa. ¿Ya vieron cómo quedó? Entonces, con nuestra grasa que ya le hicimos, que es la mantequilla con todas nuestras especias, vamos a meter esto, que tiene la sal también, y le vamos a hacer así. ¿Sí? ¿Ves? Aquí lo estamos masajeando. Es como el spa de perros. Así, ¿ya viste? Qué rico, mano. Vamos a agarrar otro pedazo. Eso, mi amor. Muy bien, Cookie. ¿Te gusta el pavo, Cookie? Es rico, ¿ah? Ahí le damos toda la fuerza para ponerlo. Exacto, todo En es. la cabeza, en la espalda y abajo de la espalda y adentro. Exacto, mi amor. Entonces así le hacemos y ahora vamos a untarle ya por todo el pavo nuestra mantequilla también, ¿vale? Por todo el pavo. Así es, por todo el pavilion, ¿verdad, mi amor? Sí, por todo el pabellón. Eso. El pabellón. Pavilion. El pabellón. Oye, Cookie. Bueno. Es un romero, mi amor. No, pues esta lo vas a poner aquí. No, el romero está fresco, es lo que vamos a cortar ahí del jardín. Entonces aquí lo vamos a poner, así que quede así, bien untadito todo, ¿vale? A ver, tú dices que los pavos, ¿cómo se dicen en inglés? No, pero tú dices que dicen chicken. Chicken es pollo, ¿no? Y entonces el pavo es turkey. ¿En inglés? Ajá, en inglés. Es turkey. Y en ruso, ¿cómo se dice? Ah, caray, eso sí yo no sé. Ocurrí. ¿Cómo se dice pavo? Pavolov. Ajá. Sí, sí. Tengo más de eso. Tengo aquí un montón. Que es lo que le vamos a poner así a nuestro pavilion. Papá, ahí tenés esa parte. Ahí está. Miren. Dicen, bueno, ahí está. Lo tenemos aquí para que no le quede. En la axila. Sí, amor, en la axila. Vamos a ponerle aquí. Ahí en la boca, en el paladar. En el paladar. Le vamos a poner así y ya quedamos. Súper. ¿Qué te parece, pabellón? ¿Bien? Papá, ¿Aquí? Eso, aquí. ¿qué te parece, pabellón? Me encanta pabellón. Estamos Estamos a media. a media, ¿verdad, mi A vida? medio pavo. A medio pabellón. Entonces le vamos a poner ya así. Ya está bonito, está por todos lados. ¿Qué pasó, Cookie? Papá, Aquí, ¿verdad? Ahorita le vamos a meter las alas. ¿Tú dijiste que son qué? pabellón.
pavilions, ¿ah? Entonces estos los vamos a doblar. Vean cómo está el ala y solamente lo vamos a meter así, lo vamos a doblar. Como hacerle manita china, así, para que se metan, ¿ven? Entonces ya queda así y no nos molesta las alas, porque luego son ahí medio, aquí tenemos la otra y le hacemos así. Ok, ya está, perfecto. Bien. Naranja dentro. Ah, para el sabor, mano. Queda rica, ¿no? Para el sabor. Bueno, entonces mira, ahorita lo vamos a amarrar, Cookie, ¿sí? Entonces vamos a hacer así y vamos a hacer un nudito. Acá. Ahí lo tenemos, ¿eh? Este nudo. Y este no va a agarrar esta pata. Ahí lo vamos a bien amarrado, ¿eh? Ahí está. Vamos a dar acá otra amarradita y que quede bien. Todo esto lo tienen que quitar una vez que se cueza ya bien nuestro pavo, ¿sí? Y después Y después aquí, ¿vale? Hacemos así. Ajá. Y entonces ahora sí lo amarramos. Por adentro, por afuera, por adentro, por afuera. Le damos una última y aquí cerramos. Es muy sencillo, la verdad. es como si no pudiera, como si agarrara algo. ¿Verdad? Pues estamos amarrando los zapatos, ¿verdad? Eso. Vamos a tener aquí. Ya con esto estamos bien. Acá cerramos. Le hacemos así. Perfecto. Ni Rambo. Ajá. Ahí lo tenemos. Listo. Bueno, recuerda que si te está gustando esta receta, dame like. Eso es para mí bien importante para que crezca mi comunidad y crezca mi canal. Por favor, quiero saber de ti, entonces escribe en los comentarios y si se puede y me quieres hacer mi regalo de Navidad, toma este enlace y ponlo en tus grupos de WhatsApp porque estoy seguramente que alguien necesita esta receta para pasarla increíble esta Navidad, ¿vale? Muchas gracias. Ahora tenemos nuestra pavera, ajá, tiene su rejilla. Tengo acá un colador y ahorita le voy a echar caldo del que hicimos al inicio, ¿se acuerdan? ¿Caldo? Caldo, mano, ahí te voy, cuidado. ¿De qué es? ¿De qué es? Es de Pavilion. Yo quiero esa morita. ¿Cuál morita? Esa que está ahí morada. Ah, no es mora, mi amor, ¿Qué? es pimienta. Ajá, ¿ya lo vieron? Así le vamos a echar. El caldo está bueno, tenemos un caldo súper rico. Y ahora vamos a ir por la parte de la mantequilla. Ahora vamos a poner nuestro pavo y lo vamos a sentar acá. Ah, no, se va a quemar la cola. No, está bien así, Cookie. Ahí lo vamos a dejar y ahora vamos por ¿Se el están encamisado. tapando los ojos, papá? ¿Cuáles ojos? Esos. No. Vamos ahora, vean, acá yo tengo mantequilla, ¿sí? La otra parte de la mantequilla que está fundida completamente. Y aquí está la manta de cielo. Completamente como jugo. Como jugo, exacto. Entonces, esta manta la vamos a mojar en la grasa, ¿sí? Lo que sobra lo pueden hacer mantequilla ghee, ¿cómo se llama? Mantequilla, ¿cómo se llama? Clarificada y queda bastante bien. Yo lo que necesito es que esta manta esté llena de mantequilla. Ajá, y esto es lo que nos va a ayudar a que se mantengan todos los jugos adentro de nuestro pavo. Este tip que le estoy dando vale oro molido. ¿Ya lo vieron? Entonces vamos a pasar el pavo. Ah, mantequilla, Cookie. Que sabe muy bien. Ahí está, ¿sí? Entonces ahora vamos a ir por nuestra tela. Y exprimiéndola. No, no la vamos a exprimir, Cookie. Vamos a ponerla así y vamos a Cubrir el pabilo. sí, mi amor, cubrir el pabilo. Vamos a hacerle así. ¿Ya viste? Así, bien agarrado, bien agarrado. Muy bien. Así lo vamos a poner. Súper rico. Eso, gracias, Cookie. Gracias por ayudar. ¿Va? Y nos vamos al horno. ¿Horno? Vámonos con la cocción, ya ven, porque lo importante de los guantes, si no van a estarse lavando las manos a cada rato. Bueno, entonces ya lo tenemos tapadito con nuestra tela, la mantequilla y todo. Súper, bien. Entonces, ahora vamos a precalentar nuestro horno 210 grados centígrados, bien cachondo, ¿eh?
por 15 minutos antes. Después metemos el pavo a esa temperatura bien caliente, 210 grados centígrados por 45 minutos. Pasó el tiempo y lo vamos a tapar, ya sea con la tapa de la pavera o si no con aluminio, con papel aluminio. Y nos vamos a ir mínimo 2 horas y media a 180 grados centígrados, ¿vale? 180 grados centígrados. Nos vamos a ir tapados y nos vamos a poner 2 horas y media, 2 horas 45 minutos más o menos. Lo vamos a dejar a 180 grados. Se va a mimar, va a quedar súper rico, los jugos van a quedar adentro y después vamos a ver el resultado para que vean cómo queda. Bien. Salió del horno, ¿vale? Ahí lo tenemos. Hasta con vaporcito todavía, ¿ok? Y ahora con la ayuda de una charola vamos a quitar la tela, ¿ok? Aquí lo tenemos. Entonces vamos a ir con cuidado. Mira, 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 mira. Súper bonito. Y ahorita con la grasita eso va a quedar espectacular. Bueno, entonces vean acá, yo voy a tomar una cuchara que tiene la mantequilla, miren nada más. Y con esto va a quedar buenísimo. Se va a empezar así a dorar y está a la temperatura perfecta. Ahorita, ¿qué es importante? ¿Cortarlo? No, no es importante cortarlo. Ahorita vamos a dejar a que repose. Así como en las carnes rojas se necesita un tiempo de reposo, aquí también, ¿sí? Por favor. Entonces lo vamos a dejar reposar mínimo 30 minutos antes de cortar, ¿vale? Para que lo tengan bien, bien claro. Ahorita lo estoy bañando nada más para que vuelva a agarrar hidratación. Pero vean la pinta. Vean qué bonito está, brillante, chulo. Está bastante, bastante bien. Volvemos a tapar y lo dejamos 30 minutos así en reposo. Bien, vamos ahora a porcionar este pavo. Miren qué bonito quedó. Súper chulo, súper, súper chulo. Vean qué pinta. Ahí lo vamos a tener. Entonces ahora vamos a sacar nuestra pechuga. Vamos a hacer aquí la mitad. Cuchillo bien afilado, por favor. ¿Sí? Mira nada más, ¿eh? Es la jugosidad. Miren qué bonito. Vamos a ponerlo por acá. Este es el primero. Ahora vamos a cortar igual. Nada más estoy separando. Porque ya está perfecto. Miren, 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 miren. Mira, mira nada más. Hijo, si esto no es jugoso para ustedes, yo no sé qué sea, ¿eh? Mira nada más. Mira, 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 mira nada más. Dele. Ahí está. Bueno, vamos entonces ahora a sacar estos señores. Vamos a cortar. Ojo, lo que se acuerdan que amarramos, lo quitamos de una vez. Esto lo sacamos. Aquí nos vamos otra vez, bien pegaditos hacia donde está el muslo. Vean, vean la jugosidad. Ahí lo tenemos. Mira qué jugoso está. Sacarla. Toda esta carne que se queda, se utiliza, no van a tirar. Mira nada más. Uy, es que esto está que se disuelve. Mira, mira, mira. Uy, de esto. Jugosito, jugosito. Nada más. Dale. Y todo esto hay que sacarlo. Faltan ahora las alas también. Que las vamos a quitar. Aquí corto, y me llevo aquí estos alerones buenísimos. Se disuelve la carne. Ahí la tenemos. Y ahora, tarea de sacar todo esto y también se utiliza.
Bien, vean, aquí ya se absorbió el vino. Ajá, ya quedó súper rico. Ahora vamos a poner puré de tomate. Por favor, que no esté especiado, ¿eh? Es muy importante. Vamos a ponerlo así. Movemos bien, ahí que se incorpore. Y ahora vamos a poner también nuestros frutos secos. Toda la mezcla que ustedes quieran, ¿sí? Acá tengo arándano, cacahuate, almendra, avellana, pasa, uva pasa dorada, ciruela pasa, y le va a dar un saborcito bien rico ahorita que esté trabajando. Y vamos a darle un primer golpe de sal, ¿sí? Así. Al final vamos a rectificar de sal y ya lo vamos a tener. Y ahora, bien importante, algo que a mí me gusta muchísimo, es el jerez seco en este tipo de preparaciones. Me encanta y se lo vamos a echar. En un tiempo, cuando hicimos la receta de los chiles en nogada, les dije que a mí la receta de chiles en nogada yo se la ponía a mi pavo. No solamente le ponía más otro tipo de frutos secos, pero este sabor es delicioso y espectacular. Lo vamos a dejar hervir por unos 10 a 15 minutos. Ahí lo tenemos, vean, cómo está. Así que esté acuosita. Una vez que esto enfríe, ya reposa, ya ese excedente que tenemos, que es muy poquito de jugo, va a quedar perfecto. Ajá, porque no quiero un relleno seco. No, quiero que esté así, rico, bonito. ¿Ah? Eso es bien importante. Lo vamos a llevar ya a un recipiente para poderlo servir y es lo que va a acompañar a nuestro pavo. ¿Qué preparamos el día de hoy? El pavo de tus sueños, un pavo que está bien jugosito, no va a estar seco. Es muy importante los tiempos, recuerden que los primeros 45 minutos van a ir a 220 grados, ¿ok? Y va encamisado con esta tela, con mucha mantequilla, y es muy importante que a partir de ahí, después va a ir tapado, y es muy fácil tener el tiempo porque son entre 35 y 40 minutos por cada kilo, así que va dependiendo al pavo que ustedes tengan y hayan comprado, que hagan esta métrica. Recuerden, por cada 35, son 35 minutos a 40 por cada kilo de su pavo. Ajá. Le van a sumar los 45 iniciales, Entonces es muy importante para que ustedes lo tengan. Se tardó 2 horas y media casi en el horno después de esos 45 minutos. Entonces, para que ustedes le vayan viendo, fue de 7 kilos 200. Pues nada, pásensela muy bien. Feliz Navidad y espero que les haya gustado esta receta.